Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio de nosotros. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo, de crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos, y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo, su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Centro Familiar Bethesda de las Asambleas de Dios, la iglesia de tu familia. Es un privilegio estar nuevamente con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. En este momento vamos a estar adorando al Señor. Vamos a darle gracias por ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Te adoramos, Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tu amor derramado, todo por ti, con gratitud te quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Oh Señor, no puedo vivir si no estás junto a mí. Oh precioso, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir
vida por cada uno de nosotros, Señor. Eres nuestro Salvador. No hay nadie como tú, Rey. Oh, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta ocasión. Antes de comenzar la palabra de Dios, quiero cantar esta canción que hace mucho tiempo la escribí. Puede ser unos 4 o 5 años. Y se titula Corro a ti. Es una canción que habla del amor del Señor y también habla de que usted y yo vivimos en oscuridad, pero gracias al amor de Cristo tenemos una esperanza. En la oscuridad yo vivía sin ti, en temor y en dolor, esclavo estaba yo. Fui yo quien te negó, fui yo quien te clavó tu vida en la cruz, diste por amor. No imagino el dolor que sentías por mí cuando me alejé, cuando lejos me fui. Esperanza encontré cuando me arrepentí. El vacío se fue, ahora vives en mí. Miro al cielo, veo las estrellas, haces tu gracia divina que no se acaba y me restaura. Haces tu gracia divina y corro a ti, vuelvo a ti. Lava mi ser, perdóname. Creo en ti, Señor, vuelvo a ti. Lava mi ser, perdóname. Corro a ti, Jesús, vuelvo a ti. Lava mi ser, perdóname.
vuelvo a ti. Lava mi ser, perdóname. Creo en ti, Jesús, vuelvo a ti. Lava mi ser, perdóname. Padre Celestial, Señor, en este momento, Dios, corremos a ti, Señor. Volvemos a ti, Señor. Nuestro caminar, Dios, ha sido difícil. Vivíamos en la oscuridad, pero tú viniste a este mundo, Señor, y nos has dado luz. Nos has dado vida eterna, Dios. Nos has dado una nueva oportunidad. Ayúdanos a ser la sal, la luz de este mundo. Ayúdanos a aprender de ti, Dios. Queremos ser semejantes a ti, Cristo Jesús. Y te pido, Dios, que esta palabra, tu Espíritu Santo, Señor, obre a través de ella. Señor, que tú hablas en nuestro corazón en este momento, Señor, y que esta palabra quede guardada en nuestra mente y que pueda dar fruto a su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos, el tema en esta ocasión es lo que nos enseñó Jesús desde la cruz y su resurrección. ¿Sabe? Usted y yo no podemos clasificar si hay un mejor o la peor oportunidad para aprender de Cristo, para escuchar la voz de Dios o para aprender del maestro de maestros que es Cristo Jesús. En la alegría, en la adversidad, en la tristeza, en la escasez, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en la tranquilidad, en el estruendo, en cada momento, en la tranquilidad, en cada momento es una buena oportunidad para crecer y aprender para ser semejantes a Cristo Jesús. ¿Sabía que Cristo, aún estando en la cruz, nos enseña o seguía enseñando? Y esos son algunos puntos que yo quiero que usted y yo veamos. Desde la cruz, Jesús nos enseña que el pecado causa que Dios aparte su mirada, que Dios aparte la vista. En Mateo 27:46 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado causó que Dios apartara la vista de Adán. Antes que Adán pecara, Dios caminaba con él en el huerto. Y él le dijo: el día que comas del fruto prohibido, ciertamente vas a morir. Recuerde que Adán no murió físicamente, murió espiritual. Y luego la consecuencia fue años después, murió físicamente. Porque la palabra del Señor en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte espiritual y también la muerte física. De la misma manera, el pecado causó que Dios apartara la vista de nosotros. Amado hermano, usted y yo, cuando estábamos lejos de Dios, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, lastimosamente el Señor quitaba el rostro del pecado que había en nosotros. Usted y yo estábamos lejos de la presencia de Él. Usted y yo estábamos apartados. No teníamos acceso a su gloria. Pero Él, con un amor profundo, con un amor tan grande, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó primero. Él vino por nosotros. Él nos buscó. Él nos amó.
Y mire qué interesante. Aún siendo Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue el único ser humano que no pecó. Él fue intachable. Él siempre tuvo una comunión con el Padre. Él fue perfecto en su caminar. Pero cuando llegó al Calvario, Jesús tomó nuestros pecados. Y ahora el Padre quita su rostro de Cristo por todo el pecado de la humanidad. Hace unos días escuchaba la prédica del pastor Monchito. Cariñosamente le decimos Monchito. Y él decía que era impresionante. Y me puse a meditar en ese momento. Y él decía, imagínense a Jesús cargando con todos los pecados de la humanidad. Imagínense cuántos miles de personas han existido en estos 2020 años. Y Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. Esto es impresionante. En 1 Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué desamparó el Padre al Hijo en la cruz? ¿Usted se ha preguntado esto? Pero déjeme decirle que ante esta pregunta ya Cristo sabía la razón, ya Cristo tenía la respuesta. Pero Él hizo la pregunta para que nosotros pudiéramos comprender que Dios apartó su mirada de Él. De otro modo nosotros no nos hubiésemos dado cuenta. Desde el principio ellos estaban juntos, ellos caminaban juntos. Cristo hacía todo para agradar al Padre. Es más, cuando Jesús fue a las aguas, dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu de Santo como en forma de paloma, y había una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Cristo caminó en esta tierra sin pecar. Él fue perfecto en sus caminos. Entonces, ¿por qué desamparó el Padre al Hijo? Porque Dios tiene que ocultar su rostro del pecado. Dios tiene que ocultar su rostro del pecado. En la cruz Jesús se convirtió en pecado por nosotros. El sufrimiento físico de Jesús fue enorme, pero era pequeño en comparación con el dolor y el sufrimiento espiritual que Él sentía en ese momento. Imagínense cargar con todo el pecado de la humanidad. Que en esta semana meditamos y vemos películas de cómo Cristo sufrió. Hay una película bien impactante que es La Pasión de Cristo. Y nos da dolor ver físicamente sus golpes. Nos da dolor ver físicamente sus heridas. Pero usted y yo no vamos a poder comprender el dolor que había dentro de Él, hablando espiritualmente. En la canción que acabo de cantar, decía: no imagino el dolor que sentías por mí, cuando te rechacé, cuando me alejé. Imagínese a Cristo camino a la cruz, y justo cuando Pedro lo niega 3 veces, dice la palabra, dice la escritura, que Él lo miró. Me imagino con una mirada de dolor, viendo a Pedro, diciendo: hijo, te dije que me ibas a negar. Amado hermano, ¿cuántas veces hemos negado a Cristo? Pero aún así, Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Amado hermano, si usted y yo vivimos en el pecado, Dios va a quitar su mirada de nosotros. Cuidado con el pecado. El pecado causó que Satanás perdiera su alta posición en el cielo. El pecado causó que Adán perdiera su relación con Dios.
El pecado causó que una nación perdiera su herencia en Canaán. El pecado causó que Sansón perdiera el poder que venía a través del Espíritu. El pecado causó que Ananías y Zafira perdieran su vida. El pecado causó que Judas perdiera su alma. El pecado causó que Cristo perdiera en ese momento la relación con Dios. Dios tuvo que quitar su mirada. Era el plan de Dios que Jesús muriera por nuestros pecados. Pero no es el plan que nosotros muramos por nuestros pecados, porque ya Cristo pagó la deuda. Cristo pagó la deuda, su deuda y mi deuda, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Bendito el Señor. Amado hermano, deteste el pecado como si fuera una lepra. Ame lo bueno y odie lo malo. En Romanos 12:9 lo vemos. También en en Hebreos 1 del 8 al 9. Desde la cruz Jesús nos enseña a perdonar aún a nuestros peores enemigos. En Lucas 23:34 dice así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos dos lecciones que podemos aprender de este capítulo. Número 1. Jesús perdonó a sus peores enemigos. Él perdonó a los que lo mataron. Por tanto, Él perdona nuestros pecados. Y nosotros debemos perdonar a otros porque Él nos enseña a perdonar. Amado hermano, usted y yo tenemos que amar a nuestros enemigos. Usted y yo no podemos rechazar al enemigo. Usted y yo tenemos que amarlo como tal, como Cristo amó a su iglesia, como Cristo nos amó a nosotros. La oración del Padre Nuestro dice, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Usted y yo tenemos que amar a nuestros enemigos y aún a nuestros peores enemigos. Qué impactante la palabra de Jesús estando en la cruz. El segundo punto es, nos ayuda a tener la misma actitud de Jesús. Debemos creer que la gente no comprende bien lo que está haciendo cuando nos está lastimando o nos están lastimando. Considere el motivo por el que Jesús le pidió a Dios que perdonara. Él oró, perdónales porque no saben lo que hacen. Por un lado, ellos sabían lo que hacían. Ellos estaban matando a Jesús. Ellos creían que Jesús era culpable. Ellos no sabían que Él era el Hijo de Dios. La ignorancia no quita nuestros pecados, pero es más fácil perdonar la ignorancia. La actitud que Jesús demostró nos ayuda cuando otros nos ofenden. Amado hermano, cuando hay una persona que lo ofenda, cuando hay una persona que quiere verlo fracasar, cuando hay una persona que siempre anda buscándole el motivo para ver cómo usted cae, una persona que siempre quiere verla a usted por el piso, fracasada completamente, ámelo. Y diga, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Siempre crea y tenga en su mente de que esa persona no sabe lo que está haciendo. Cristo nos enseñó esto en la cruz. Desde la cruz, Jesús nos enseña que Dios ama a los pecadores. Lucas 23, del 39 al 43. El 42 dice así. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Notemos 5 cosas aquí. Número 1, algunos pecadores mueren en su pecado. En Juan 8, 21, 23 lo vemos. Habían 2 criminales que estaban al lado de Jesús.
Ellos estaban cerca de Jesús. Y uno era duro y terco. Él insultó a Jesús con el último suspiro que Dios le dio. Este criminal representa a todas las personas que rechazan a Jesús hasta el fin. No todas las historias terminan bien. Hay personas que tienen 50, 60, 70, 80, 90 años y su último respiro es aún negar a Jesús, negar a Dios, maldecirlo. Qué dolor, qué tristeza que haya personas así. Cuando Dios amó tanto a la humanidad que envió a su Hijo. Hay gente como este pecador que muere en su pecado. Número 2. Algunos pecadores se suavizan en la presencia de Cristo. Mire, uno de los criminales confesó su pecado y se arrepintió. Él dijo que merecía morir. Su actitud demostró que se arrepintió. Su actitud demostró que él estaba consciente de lo que había hecho. Este criminal representa a los miles de pecadores que se arrepientan y depositan su confianza en Cristo Jesús. Usted y yo somos uno de ellos. Usted y yo hemos reconocido que hemos fallado. Usted y yo hemos reconocido que hemos llevado una vida horrible. Y ahora venimos a los pies de Cristo. Ahora venimos a Él para que Él limpie nuestra maldad, para que Él nos perdone. Número 3. Jesús perdona a cualquier pecador que viene a Él. El criminal que se arrepintió era un hombre vil. Tal vez él era como Barrabás. Recuerde que Cristo antes de morir estuvo al lado de Barrabás y la gente pidió crucificarlo a él que a Barrabás. Un hombre, un criminal. Este hombre que está crucificado al lado de Cristo también es un hombre vil. Era culpable de homicidios, de alborotos, no sé, de tantas cosas estaba culpado. Él estaba al final de su vida. Y que decía, él estaba en el final de su vida. ¿Qué podría ofrecerle a Dios en ese estado? ¿Qué podía él darle a Dios? Si tenía toda una vida, tenía un listado de pecado. Él tenía una larga lista de pecados. Pero Jesús no le importa cuán larga sea la lista de nuestros pecados. Él solo quiere que la persona ablande su corazón y se arrepienta. Por tanto, Él recibe a cualquier persona que viene a Él. Amado hermano, si usted me está viendo y usted dice, no, pastor, si yo soy esto, soy lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hacía esto. Amado hermano, déjame decirte, amigo, que Cristo perdona tus pecados. No importa lo que hayas hecho. Necesitas solamente ablandar tu corazón y rendirte a Dios. Número 4. Es fácil recibir el perdón. Es sumamente fácil recibir el perdón. Jesús no le pidió al criminal que leyeran ciertos libros. El Señor no le obligó a pagar por sus propios pecados durante esta vida o después. Es Jesús y no nosotros quien paga por nuestros pecados. Es por su sangre y no por nuestras obras ni sufrimientos que recibimos perdón. Él nos recibe tal como somos. Su promesa es en Juan 6:37. Y al que viene a mí, no le echo fuera, no lo rechazo. Recibir el perdón de Jesús es tan fácil como simplemente pedírselo. ¿Usted quiere recibir el perdón? Pues solamente confiese a Cristo en su corazón. Confiese sus pecados a Él. Dígale, Dios, soy un pecador.
me arrepiento, cámbiame. Y ya usted va a recibir el perdón de Dios. Número 5, cuando muere un creyente, va de inmediato a estar con Jesús. Jesús le dijo al criminal arrepentido, de cierto te digo que hoy, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No vamos a tener un nuevo cuerpo hasta la resurrección. El espíritu del creyente sale del cuerpo en el momento que muere. Luego su espíritu va a estar con Jesús. Como lo dijo Pablo, estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Desde la cruz, Jesús nos enseña que podemos morir con confianza. Lucas 23:46 dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amado hermano, Jesús murió en paz. Él sabía que el Padre lo había desamparado por un breve tiempo. Aún así, murió mirando hacia el Padre. Él murió sabiendo que sería el único Cordero Pascual que resucitaría de entre los muertos. Jesús murió con la confianza porque vivió dentro de la voluntad de Dios. Amado hermano, déjame decirte que usted y yo, cuando lleguemos al último suspiro de vida, usted y yo debemos tener la convicción de que nuestro espíritu está en las manos del Padre. Como lo dijo Cristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amado hermano, lo decíamos en la prédica anterior, ni la muerte nos podrá separar del amor del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Desde la cruz, Jesús nos enseña que Él ha cumplido con su obra. En Juan 19:30 dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese fue el grito de victoria. Nos demuestra que Jesús sabía que había logrado con éxito cumplir con su misión en la tierra. Las escrituras nos dan dos grandes ilustraciones que demuestran el éxito de Jesús. Número 1, dice que Dios rasgó el gran velo del templo. Eso lo leemos en Mateo 27:50 al 51. El velo del templo medía como 18 metros de ancho y era de 9 metros de alto. Era bordado con un lino torcido de 10 centímetros de grueso. Esta cortina era enorme y muy pesada, y para moverla se utilizaban 300 sacerdotes. Increíble. Este gran velo del templo era un muro hecho de tela. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y recuerde que muchos sacerdotes, como Zacarías, servían en este lugar, en el lugar santo, donde estaba todo el año. Pero solo un hombre entraba al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, para presentar perdón por sus pecados y por el del pueblo. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo entregó su espíritu, Dios rasgó el gran velo en dos partes, de arriba hacia abajo. ¿Y por qué los rasgó? ¿Por qué se rasgó el velo del templo? Un velo tan grueso. ¿Por qué se rasgó? Porque ya no era necesario entrar al lugar santísimo. Jesús vino para abrir el camino para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Ya no era necesario que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo a ofrecer sacrificio de pecados. Cristo abre ahora la puerta y tenemos acceso directo al Padre. Ahora usted y yo podemos entrar directo a la presencia de Dios, sin intermediarios. Bendito el Señor. Gracias, Cristo, por la obra en la cruz.
Él ofreció su sangre a Dios en el templo celestial. Hoy no tenemos más cortina que separe a los creyentes de Dios. Cualquiera que cree puede entrar a la santísima presencia de Dios cada día del año. Ya no una vez al año, ahora cuando usted quiera puede entrar a la presencia de Dios directo. Bendito el Señor. La resurrección corporal de Jesús es un hecho histórico. Jesús se levantó con el mismo cuerpo que resucitó. La palabra nos muestra que Él apareció en 10 distintas ocasiones luego de resucitar de los muertos. La gente no tuvo solo visiones de Jesús. Miles de personas lo vieron a Él después de la resurrección. ¿No fue un espíritu que vieron? Mire, el Señor Jesús comió pescado para probar que no era un espíritu. Un espíritu no puede comer. Los discípulos abrazaron sus pies y supieron que no era un espíritu, sino una persona de carne y hueso. Jesús invitó a Tomás a poner su dedo en las heridas de sus manos. Y mire, en 1 Corintios 15, Pablo enfatizó la importancia de la resurrección. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Jesús es el único líder religioso que prometió que moriría y resucitaría. Por eso es la resurrección de Jesús separa del cristianismo de todas las otras religiones. No hay otra figura, por decir así, no hay otro hombre o líder religioso que haya resucitado. Solo Cristo resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Porque Él es el único Dios. Él es el único Salvador. No hay otro como Él. Los profetas dijeron que Jesús sufriría antes de ser glorificado. Los ángeles en la tumba vacía recordaron a las mujeres que Jesús profetizó su muerte y su resurrección. Jesús es el único líder que prometió resucitar a otros de los muertos. La resurrección de Jesús nos asegura que vivimos después de la muerte. No hay otra religión con el cristianismo. ¿Por qué? Porque no hay otro líder que haya vencido la muerte. Amado hermano, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que usted y yo vamos a tener una vida eterna con Él. Aunque muramos, llegará el día donde vamos a resucitar, nos vamos a levantar de entre los muertos cuando Cristo venga por su iglesia. Bendito el Señor. Y número 2, Jesús resucitado o la resurrección de Cristo está siempre presente, aunque los cristianos no siempre lo reconocen. Lucas 24, 13, 32. Este pasaje habla de los discípulos caminando. Estos hombres no eran apóstoles, no sabemos el nombre de ellos, pero Jesús ama a cualquier discípulo, tanto como a un apóstol. Los discípulos estaban caminando 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Jesús vino y caminó con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y aun cuando les recordó las escrituras, ellos ni siquiera se acordaban, no tuvieron el discernimiento para decir, este es Jesús. Jesús dijo que Él estaría siempre con nosotros. Su promesa es así. Su promesa dice, no te desampararé ni te dejaré. Bendito el Señor. Tal vez nosotros somos como los discípulos que van camino a Emaú. No reconocemos su presencia. Una noche un cierto hombre tuvo un sueño. Él soñaba que caminaba junto al mar con el Señor. Las cosas que le habían sucedido en la vida aparecían en el cielo como relámpagos. Para cada evento de su pasado, el hombre veía 2 pares de huellas en la arena junto al mar. Un par de huellas pertenecían a él y otras
pertenecieran al Señor. Estos dos pares de huellas demostraban que Jesús caminaba con él durante toda la vida. Finalmente, el último cuadro de su vida pasó por el cielo. El hombre se dio vuelta para ver las huellas en la arena. Él notó que en varias ocasiones por el camino de su vida solo había un par de huellas. También notó otra cosa. Era durante los días más difíciles y más tristes de su vida que solo había un par de huellas. El hombre estaba muy atribulado y él decidió preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? Tú dijiste que nunca me desampararías si yo decidía seguirte. Pero he notado solo un par de huellas en la arena durante mis días más difíciles. ¿Por qué me desamparaste durante los días que más te necesitaba? Jesús le respondió, hijo, te amo y nunca te desampararé. Es verdad que durante los días más difíciles de tu vida había solo un par de huellas en la arena. Durante esos días tan difíciles, yo te cargué en mis brazos. La gente cambia cuando tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Consideremos los cambios que el Cristo resucitado ha causado. Por ejemplo, Cleofas y otro discípulo que estaban desanimados. Su esperanza de Israel murió con la muerte de Cristo. Ellos caminaban 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Pero algo sucedió de repente. Se alegraron tanto que al ocultarse el sol, aún así volvieron corriendo a Jerusalén a compartir las buenas nuevas. Solo hay una explicación para esto. No fue la tumba vacía que los cambió. Ellos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. María Magdalena y la otra María estaban muy tristes. Fueron a la tumba de Jesús para llorar. De repente, algo cambió. Su lamento en alegría. Fueron corriendo a avisarle a los demás lo que habían visto. Ellas tenían más que contar que una simple tumba vacía. Ellas tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Él cambió sus lágrimas en alabanza. Saulo de Tarso aborrecía a los cristianos. Su objetivo principal era destruir a los cristianos y meterlos a la cárcel, a todos los seguidores de Jesús. Él arrastraba a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel por creer en Cristo Jesús. Pero llegó un momento donde Cristo se le apareció. Todos los líderes judíos conocían y respetaban a Saulo. Pero un día su vida cambió completamente. Desde ese día él comenzó a decir a todos que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó de los muertos. Él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Amado hermano, usted y yo hemos tenido o tenemos un encuentro con el Cristo resucitado. Amado hermano, nuestra vida cambia porque el Cristo resucitado ha tocado nuestro corazón, ha tocado nuestra vida. Ahora Él vive en nosotros. No es la tumba vacía, no es una cruz, es Cristo. Es Cristo resucitado el que cambia las vidas. Si usted y yo seguimos a Cristo, vamos a tener vida eterna. Pero amigos, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, es necesario que aprenda de lo que el Señor nos daba en la cruz y al resucitar. Él nunca dejó de enseñarnos. Él aún en la cruz seguía dándonos instrucciones. Él resucitado, el Cristo resucitado, siguió hablando a nuestro corazón. Y aún más, cambiando y transformando vidas.
¿Qué tal si usted y yo oramos en este momento? Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por este momento. Señor, te presentamos Señor este tiempo, Padre, para que tú, Señor, tengas, Señor, misericordia de nosotros, Señor, y cambies nuestro corazón. Cambia nuestra vida, Dios. Queremos una experiencia contigo, Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a amar a nuestros enemigos. Gracias, Señor, porque nos recibiste, Dios. Tú has perdonado nuestros pecados. No importa la lista tan grande que tengamos o hayamos tenido de pecado, Dios. Tú has visto un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. Tu palabra dice, Dios, que tú perdonas nuestros pecados y los echas a lo profundo de la mar para no acordarte de ellos. Señor, tenemos una nueva vida en ti. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por morir, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación. Dios, resucitaste, Cristo. Gracias, Señor, porque ahora tenemos vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Viviremos contigo, Dios. Aunque muramos físicamente, algún día resucitaremos. Y tú, Señor, nos levantarás. Del polvo de las cenizas nos levantarás. Y viviremos por siempre contigo. Viviremos por siempre contigo, Dios. Oh Santo, Santo. Gracias, Señor. Dale, Señor, esperanza, Señor, a las personas, a cada hermano, Dios, que quizás está pasando por momentos difíciles. Señor, que podamos tener paz en nuestro corazón. Que podamos tener, Señor, esa convicción de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, haga esta oración conmigo. Padre Celestial, te entrego mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Ahora vengo, Dios, para que tú me limpies. Te acepto en mi corazón. Cámbiame y transfórmame. Creo en la obra que has hecho en la cruz. Creo que moriste en una cruz por mis pecados. Creo que al tercer día resucitaste con gloria y poder. Y ahora vives en mi corazón. Ahora estás a la diestra del Padre. Gracias porque ahora soy parte de la familia. Bautízame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Quedé con el piano. Gloria a Dios. Amados hermanos, quiero felicitar a todos los hermanos que se comprometieron el día de ayer en el reloj de oración. Comenzamos a orar desde las 4 de la mañana y hemos terminado la oración a las 9 de la noche. Gracias al Señor. Esperemos que el próximo reloj de oración podamos completar las 24 horas. Así que le animo a que cada uno en sus hogares tome una hora diferente y que tome una hora diferente a los hermanos para poder abarcar todas las horas. Sería algo especial, algo magnífico para nosotros. Y déjeme decirle que la oración del justo puede mucho. Usted y yo somos testigos de que el Señor ha traído respuesta a cada una de las oraciones en su tiempo y le damos gracias y le damos gloria a Él. Hemos estado pidiendo por muchas cosas. Así que le felicito, Centro Familiar Bethesda, para el próximo reloj de oración. Únase. Yo sé que esto nos ayudó y nos ha dado, por decir así, unas nuevas fuerzas, porque el Señor dice en su palabra que oremos sin cesar.
Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a finalizar este tiempo, pues no sin antes recordarle que siga diezmando, siga ofrendando, siga siendo fiel con el Señor, con sus ofrendas. También quiero recordarles, amados hermanos, que usted siga orando por sus hermanos, por el prójimo. Siga orando, clamando por Panamá, por el mundo entero. Que el Señor tenga misericordia de Panamá, del mundo entero. Que el Señor también traiga bendición a todos los hermanos. Que el Señor supla las necesidades de cada uno de nosotros. Oremos unos por los otros. Y también quiero recordarles que usted me puede escribir en el momento que sea. Ahí al final del video usted va a ver el número de WhatsApp de la iglesia. La iglesia tiene un WhatsApp. Así que si usted necesita una oración, si usted necesita algo, usted puede escribir a ese número. Y les amo, les extraño, como siempre les digo. Y quiero que sepan que nosotros estamos orando mucho por ustedes. Mi esposa y yo estamos orando para que el Señor los fortalezca y que el Señor supla todas sus necesidades. Y pues gracias a todos los hermanos que se conectan. Gracias porque sé que hay varias iglesias que se están conectando con nosotros. Al pastor Michael, gracias, que el Señor bendiga a la iglesia, a Nuevo Amanecer. También gracias al pastor Ramón, que también siempre está viendo nuestras transmisiones, y a los hermanos en Panamá, en Arraiján, y a todos los que son parte de este bonito tiempo. También a mis tíos en Santiago. Hay muchas personas que yo sé que ven la transmisión, y que el Señor los bendiga. Vamos a finalizar y levante su mano y reciba la bendición sacerdotal que está en Números 6:24 en adelante. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz. Les amo y que Dios les bendiga. Hasta la próxima transmisión.